Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por su preferencia cada sábado aquí en 2x3 en TV, en Salud. Iba a decir en TV, ese era el nombre anterior nuestro. Y gracias por siempre acompañarnos y estar aquí con nosotras llevándoles informaciones en este campo tan variado y dinámico como es la salud. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Dori, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿tú cómo estás? Bien. Bueno, Dori, se nos fue este mes de agosto. Agosto no me gusta. ¿No agosto es demasiado caluroso. A mí no me gusta tanto este calor encendido y agosto deja atrás un mes que va a seguir todo septiembre, dicen. Sí, claro. Septiembre también es un mes de mucho calor. Sí, la cosa comienza a mejorar un poquito y a refrescarse como en octubre. En octubre, porque ya ahí estamos bien cerquita de que se nos vaya el año, se nos finalice, porque después que termina agosto ya el año se va, como dice la gente, corriendo. El año se fue. Doris, yo en lo particular, y pienso que es un sentimiento común, preocupada por este nivel de violencia tan alta en la República Dominicana. Mira, esta semana el asalto a la senadora por Asua y a su esposo, Díaz Filpo, o sea, eso es porque suena ese caso porque son dos personas públicas y famosas, pero aquí hay un nivel de violencia en todos los extractos de la sociedad que preocupa y debe mover a que nos revisemos como sociedad. Sí, si tú te pones a revisar las redes sociales, están llenas de videos de personas, sobre todo de hombres, maltratando mujeres, pero físicamente, o sea, golpeándola. Sí. Y es como una moda, la gente ve un caso de esa naturaleza. Como una espiral de violencia. La gente ve un caso de esa naturaleza y va y lo graba para subirlo a las redes, para buscar like. Entonces uno dice, caramba, en qué nivel está nuestra salud mental? ¿Cómo esto afecta y nos está afectando a todos como sociedad? Y lo decíamos recientemente, tú y yo hablábamos de ese caso. Yo creo que nuestro país necesita una revisión urgente, se necesitan políticas dirigidas a educar y a educar, que creo que esa es la clave básica para ver si en algún momento podemos dejarle a nuestros hijos, nietos y lo que vienen, una sociedad mejor, porque la verdad que la que estamos viviendo en este momento es muy penosa y da hasta miedo. Un nivel de insensibilidad, entonces yo insisto en el uso de los medios de comunicación, trabajar con estas generaciones, la sensibilidad y la humanización, porque ¿cómo es posible que en vez de usted intervenir para detener un acto de violencia, usted se dedique a grabarlo para subirlo a redes sociales? ¿Qué nivel de sociedad estamos construyendo? ¿Qué es esto? La verdad que penoso. Y en otro orden, no menos importante también, pues en materia de salud estrictamente hablando, pues se han aumentado los casos de dengue, esta enfermedad de transmisión por vector, viral de transmisión. Ya aumentan las muertes y aumentan los casos. Esto implica que las autoridades tomen mayor medida. Aquí hay una tendencia a negarlo todo, Doris, a mí me preocupa eso, a negarlo todo, cuando lo que debe haber es intervención o a disminuirlo. No, porque son algunos casos, estamos en la línea de lo controlable. No, en materia de salud es admitir cuando hay una verdad, sobre todo admitirlo y tomar decisiones. Así es, vemos realmente muy pocas acciones, quizás la estén haciendo, no la están divulgando. Nosotros en el área de la salud no la conocemos, donde se están haciendo intervenciones puntuales, porque es verdad, se habla en rueda de prensa, los miércoles se dice, quizás se pasa en algún programa, una publicidad, un comercial, hablando sobre la prevención del dengue, pero sabemos que eso no es suficiente. Que la población necesita ver un día a día, trabajo constante de orientación sobre cómo prevenir, de que se vayan a los barrios, de que se intervengan y que se dé participación, es la palabra que quería buscar, a las comunidades en esos programas de prevención. Pero la gente quiere ver acción, quiere verlo el día a día, o sea, no es esperar a que lleguen estos momentos difíciles, a que sobrepase de esa línea de control epidemiológico que todavía dicen las autoridades que estamos, pero una sola muerte por dengue, que es una enfermedad que sabemos cómo
tratarla en el país y que se ha educado tanto y se ha hablado tanto sobre ese tema. Una sola muerte debe mover a mucha preocupación. No es simplemente decir todavía estamos en línea de control, es evitar que una persona muera. Ya va sobre los 18 fallecimientos, si no me equivoco, en esta semana. Así es. Bueno, y con nosotros con este comentario, bueno, felicitar al doctor Edith Perestén, antes que nada, que esta semana tuvo su encuentro de comunidades epistémicas. Epistémicas, sí, estuvo la semana pasada con nosotros, felicitarlo, porque la verdad que hay que incentivar la investigación. Felicidades, y con eso nosotros nos vamos a una pausa comercial y regresamos entonces con un invitado. Hoy tenemos a Santiago aquí, pero representando al país completo. Tú sabes cómo son esos santiagueros, ¿verdad? Entonces tenemos a un invitado de Santiago que viene a compartir una gran noticia con nosotros, así que volvemos ahora con él. 2x3 en salud. Muchas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Para Doris Pantaleón y para una servidora es un verdadero placer tener con nosotros a un especialista, un cientista de Santiago, el doctor Cosme González Villamán, de los directivos de Coromina y Corazones, un centro de mucho prestigio en Santiago de los Caballeros. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está usted? Doris, Altagracia, muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Nosotros encantada de tenerlo realmente aquí, doctor, en nuestro programa. El doctor es neurocirujano endovascular. Explíquenos, doctor, cuál es la función específica de esas dos especialidades que usted tiene. Sí, bueno, médicas. Pues neurocirugía se encarga básicamente de la parte quirúrgica, cirugía de cerebro, de médula espinal, columna, y la parte endovascular sería una especie parecido a lo que hacen los cardiólogos, como cateterismo cardíaco, pero en el cerebro, tratando de solucionar problemas vasculares a través de cateterismo, embolizaciones de arterias. ¿Y los miembros inferiores entran dentro de eso? No, ahí entra cirugía vascular periférica. Cirugía vascular periférica, que ya es otra especialidad. Otra especialidad. Sí. Pues cuéntenos, doctor, cuál es la novedad que tienen ustedes. Sabemos que el centro ha sido certificado. No sé si se trata de una unión entre clínicas Corominas, muy conocida en Santiago, y Corazones del Cibao. Sí, correcto. Bueno, es un esfuerzo mancomunado y visionario entre Clínica Corominas y Corazones del Cibao, quienes nos abrieron la oportunidad hace ya aproximadamente unos 4 años de abrir una unidad de eventos cerebrovasculares. Una unidad de eventos cerebrovasculares es una entidad para el manejo específico de un equipo multidisciplinario para el manejo específico de las enfermedades cerebrovasculares, ya sean enfermedades derrames cerebrales isquémicos cuando se tapa una arteria, o hemorrágico cuando se rompe una arteria por alguna afección en específico del cerebro. Entonces, doctora, perdón, ahora se está acuñando el término ictus. Correcto, ictus que hace referencia también a ACV, a SB, accidente cerebrovascular, evento cerebrovascular, derrame. Porque lo engloba como todo eso. Sí, correcto. Apoplejía también. ¿Está en desuso uno de los términos? Bueno, en realidad, en la actualidad se utiliza evento cerebrovascular. En Europa, sobre todo donde se habla español, pues se utiliza mucho el término ictus. En Estados Unidos, pues es ataque, stroke. Pero en poblaciones como nosotros, para no confundir, y como hay una mezcla exactamente, entonces tratamos siempre de especificar que cada uno de esos términos pues se refiere a lo mismo. Es un evento. Es un evento que exactamente es un evento agudo que causa afectación neurológica inmediata, que pueden ser temporales o permanentes, pero que independientemente de cuál sea la permanencia, debe de atenderse de manera urgente en la fase hiperaguda. Entonces, en nuestra región es para que, como el programa con un componente educativo, es accidente cerebrovascular, estamos diciendo lo mismo. Exactamente, o derrame cerebral, estamos diciendo lo mismo. Estamos diciendo lo mismo. Correcto. Entonces, usted nos contaba de esta mezcla, de esta unidad. Sí, correcto. Entonces, una unidad de evento cerebrovascular es un equipo multidisciplinario
que se dedica al manejo específico de estos pacientes con afectaciones cerebrovasculares. Este equipo está compuesto por emergenciólogos entrenados para atender la parte de urgencia de estos pacientes, enfermeras con capacitaciones y certificaciones para el manejo de estos pacientes, neurólogo vascular, neurocirujano endovascular, un centro de imagen, fisiatras, cardiólogos, porque se engloban no solamente la patología cerebrovascular como tal, sino también la etiología, lo que provoca estos derrames, y se ve entonces de manera en conjunto. Un manejo muy especificado para estos pacientes. ¿Pero las instalaciones están específicamente en Coromina o en Corazones? Bueno, Coromina es el centro donde se recibe el paciente, okay, y donde se maneja la parte clínica. Corazones del Cibao es más específico para la parte de neurointervención, correcto. Las angiosuites, las salas de hemodinamia se encuentran en Corazones del Cibao. O sea que son dos instituciones con estructuras diferentes, pero con una alianza estratégica. Se encuentran en la misma infraestructura desde el punto de vista administrativo, con un manejo diferente. Perfecto. Sí. Entonces recientemente... Con una misma visión. Con una misma visión. ¿Recientemente fue certificado este centro? Cuéntanos. Sí, correcto. Como le mencionaba, nosotros tenemos ya 4 años con la unidad. Nos tomó aproximadamente 1 año y algo prepararnos para la certificación. Esta certificación la da la World Stroke Organization, la Asociación Mundial del Ictus. Ellos son quienes certifican las unidades de eventos cerebrovasculares en Estados Unidos y en Europa. Nos tomó todo este tiempo, es un evento, digamos, trascendental para la medicina en nuestro país, ya que somos el primer centro, no solamente del país, del Caribe, sino de toda Centroamérica en ser certificado. ¿Qué logramos con esta certificación? Bueno, pues nosotros como unidad tenemos unos parámetros y unos lineamientos que seguimos, pero cuando se tiene una certificación de este nivel, pues significa que para ellos, que son los que certifican centros en países muy desarrollados, pues están viendo que nosotros tenemos la capacitación y tenemos los equipos y la infraestructura para ofrecer ese servicio. Ellos dan 2 tipos de certificación, una para centros esenciales y otra para centros avanzados. Los centros esenciales pues básicamente son lo que dan una parte del tratamiento, que es el tratamiento clínico con la administración de un trombolítico, que es un medicamento que en los casos de los eventos cerebrovasculares que se aplica aquí en algunos hospitales se aplica, del país. Exacto, sí. Se aplica en algunos hospitales. Lo dirige ese programa el doctor Fulgencio Severino. Exacto, se aplica ese medicamento como trombolítico para desbaratar los trombitos que se forman, y ya los centros avanzados que combinan esa terapia con la parte de cateterismo cerebral, que es tratar de rescatar esas arterias que están ocluidas a través de un cateterismo, como mencioné ahorita, lo mismo parecido a lo que se hace en el corazón, llegar con unos catéteres, con unos stents y sacar ese trombo para revascularizar el cerebro. Entonces, estos son los centros avanzados. El de ustedes avanzado. Correcto, nosotros aplicamos para centro avanzado, es un proceso que conlleva la certificación del personal, y luego se envían una serie de documentos que ellos piden, y ya luego ellos vienen y hacen una visita para la verificación de esos datos. Se toman un tiempo evaluando el centro, y finalmente hace 2 semanas pues en Brasil, en el Global Stroke Alliance, pues se hizo el anuncio de que somos el primer centro en el Caribe y Centroamérica certificado. Esto tiene una trascendencia importantísima para el país, porque nosotros tenemos una mortalidad por eventos cardiovasculares muy alta, doctor. Hace un buen tiempo que un colega suyo, el doctor Luis Eduardo Suazo, nos hablaba de como de 16,000 muertes al año. ¿Cómo va eso, doctor? Bueno, alrededor del mundo ocurren 17.5 millones de eventos cerebrovasculares, distribuidos el 67% en países en vía de desarrollo y el 33% en países desarrollados. Esto quiere decir que es una patología, una enfermedad de países como el nuestro.
está dentro de las 3 principales causas de muerte en República Dominicana. Revisando recientemente unos estudios que se hicieron con relación a la medición de pacientes con hipertensión que publicó el Ministerio de Salud Pública, pues los casos de eventos cerebrovasculares se aproximan aproximadamente a 22,000 casos de eventos cerebrovasculares al año. Sí, el asunto es que probablemente cuando el doctor Luis Faso, mi amigo y colega, correcto, pues estos casos, de aproximadamente 19,000 casos, fueron pacientes que admitieron haber padecido, en la encuesta, admitieron haber padecido un evento cerebrovascular, pero hay aproximadamente cerca de 4,000 muertes. Entonces, si mezclamos ambas estadísticas, pues estaríamos hablando de aproximadamente unos 22,000 casos al año de eventos cerebrovasculares. ¿Está República Dominicana dentro de los países en vía de desarrollo que tiene más alta tasa o más alto índice de estos eventos? Es difícil estadísticamente poder medirlo. La Organización Panamericana de la Salud hace algunos años hizo algunas aproximaciones con relación a los casos posibles en Centroamérica y el Caribe de eventos cerebrovasculares basándose en el Producto Interno Bruto y lo que se invierte en salud para ese momento, y nosotros tenemos más o menos con los países en vía de desarrollo es básicamente equitativo. Equitativo. Obviamente con relación a los países desarrollados, pues sí tenemos una cantidad mayor de eventos cerebrovasculares. Para tener una idea, en Estados Unidos, hace aproximadamente unos 8 años, los eventos cerebrovasculares, al igual que en toda la parte del mundo, era la segunda causa de muerte, pero la primera en discapacidad. Después que comenzaron con la conformación de las unidades de eventos cerebrovasculares, pasó de ser en Estados Unidos la segunda causa de muerte a ser la quinta, sexta causa de muerte. O sea que las unidades de eventos cerebrovasculares funcionan. Juegan su buen papel. Definitivamente. Si se fija, el NNT, que es algo que epidemiológicamente en medicina se utiliza para medir el número de pacientes que deben de ser tratados con un tratamiento en específico para que se pueda beneficiar. Un ejemplo sería que en el caso de la aspirina, para los eventos cerebrovasculares, el NNT sería de 200, cerca de 200. En el caso de la trombectomía mecánica, que es uno de los procedimientos que se les realizan a estos pacientes en la fase hiperaguda, el NNT es de 2.3. O sea que solamente se necesita tratar 2.3 pacientes para que este tratamiento sea efectivo. Desde la penicilina no hemos tenido un avance semejante para el manejo de los eventos cerebrovasculares. Las unidades de eventos cerebrovasculares han tenido un auge bastante grande en los últimos años, precisamente por esto. En el 2015, hasta el 2015, el único tratamiento para revascularizar una arteria del cerebro que se tapa era la administración del trombolítico, un medicamento anticoagulante que llega y trata de disolver el trombo. Esto le prometía al paciente estadísticamente una tasa de independencia funcional cercana a un 30%. En el 2015 entonces se empieza a trabajar y se publican 5 estudios de manera simultánea que compararon trombolisis endovenosa con procedimientos de trombectomía mecánica, un cateterismo para tratar de sacar el trombo. En un grupo los pacientes que solamente se le administraba el medicamento y en otro grupo el paciente que se le administraba el medicamento y a la vez se le hacía cateterismo, y los resultados fueron que se duplicaron la independencia funcional cercana a un 60%. Desde ahí el nuevo estándar del tratamiento es trombolisis endovenosa antes de las 4.5 horas y trombectomía mecánica, que actualmente se puede extender hasta las 24 horas en algunos casos. Entonces, doctor, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a ir a una pausa y vamos a hablar de esa importancia de esa hora en que se llega al médico. Sabemos que en nuestro país no es el acceso a llegar a esa medicina especializada no es tan fácil, o a veces la gente se queda, que quizás es un dolorcito de cabeza y llega un poquito tarde. Para que nos hable cómo influye eso en el éxito de esos tratamientos. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud.
Continuamos esta conversación con el doctor Cosme González Villamán de Coromina y Corazones de Santiago. El doctor es neurocirujano endovascular. Y Dori hacía una pregunta, pero me voy a permitir interrumpir esa pregunta para que el doctor me termine la idea sobre alrededor de 22,000 muertes al año. Doctor, ¿quiénes son los candidatos? ¿Son muertes o eventos? No, eventos. Son eventos. Son eventos. Sí. ¿Y mortalidad? Estamos hablando de 4,000 aproximadamente. Son 22,000 eventos y 4,000. ¿Qué es mucho? ¿Qué es mucho? Sí, no, claro. Es que los eventos cerebrovasculares se sitúan dentro de las principales causas de muerte en el país. ¿Estamos en la tercera causa de muerte, decía usted? Sí, bueno, no hay un dato específico que lo corrobore, pero sí, por apreciación, está dentro de las 3 principales causas de muerte. Perfecto. En el ¿Y quiénes son los candidatos? Y la primera de discapacidad. Sí. ¿Y quiénes son los candidatos? O sea, ¿qué paciente, que se asocia a la pregunta que hacía Doris, qué pacientes tienen la oportunidad, el chance, la predisposición a morir? O sea, vinculado con esa certificación que tienen ustedes. O sea, ¿por qué muere la gente cuando tiene un evento cardiovascular? ¿Por qué es que muere? Y yo vinculo ahí antes de por qué que muere, ¿qué provoca? ¿Por qué le da un evento cerebrovascular a una persona? Sí, bueno, los eventos cerebrovasculares son 2 tipos. El evento cerebrovascular hemorrágico, cuando se rompe una arteria, y los eventos cerebrovasculares isquémicos, cuando se tapa la arteria. En el caso de los hemorrágicos ocurren en un 20%, el más frecuente es el isquémico, cuando se tapa la arteria. Los hemorrágicos, la principal causa de eventos cerebrovasculares hemorrágicos es la hipertensión arterial. Perfecto. Es la hipertensión arterial. Luego tenemos otras causas, como en el caso de hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurismas cerebrales, malformaciones vasculares. Hay otras causas como vasculitis, inflamación de las arterias, menos frecuente, algunas relacionadas con el uso de antiagregantes y anticoagulantes que se pusieron muy de moda, este uso de forma preventiva a raíz del COVID y el aumento del dímero D en estos pacientes. Bueno, los eventos cerebrovasculares isquémicos entonces tienen 2 causas principales. Las 2 principales causas son la enfermedad aterosclerótica, placa de colesterol en las arterias carótidas o el arco aórtico, y la fibrilación auricular. El corazón late de forma regular, la fibrilación late de manera irregular, y ese movimiento irregular del corazón pues puede desprender unos trombitos que puedan eventualmente tapar las arterias. Porque definitivamente hay una vinculación sumamente estrecha entre cerebro y corazón. No, definitivamente. Es una disputa entre los neurocientistas y los cardiólogos. Nosotros siempre decimos que aunque el corazón sea la fuente esencial, sea una fuente esencial para bombear la sangre y el otro órgano sea absolutamente necesario, el cerebro es la razón por la cual nosotros vivimos, pues tenemos una afectación en funciones, áreas de las funciones mentales superiores, y definitivamente dejamos de existir. Doctor, de ahí la importancia de que la gente trate su presión arterial alta, porque a veces la gente dice, no, está un poquito alta mi presión arterial, y quizás se quede así. Entonces, esa es la importancia de que se trate, porque podía afectarle, provocarle un evento. No, claro, sería no solamente la hipertensión arterial, eso es fundamental, porque la hipertensión arterial tanto tiene injerencia en las 2 variantes de los eventos cerebrovasculares, tanto en el hemorrágico como en el isquémico. Hay otros, probablemente ese es el factor más importante conjuntamente con el aumento de colesterol en la sangre. Hay otros factores también bien importantes como la obesidad y el sedentarismo. Factores también como la diabetes, un descontrol en este tipo de situaciones, de enfermedades, pues predisponen enormemente a que el paciente presente un evento cerebrovascular. ¿De qué depende, vinculado también a la pregunta original de Dori, de qué depende que el paciente tenga chance de vivir? El paciente que te hace ese evento cerebrovascular, ¿en qué tiempo debe llegar a la emergencia? ¿Cómo debe estar el personal preparado? No vaya a ser cosas que me confundan con que tengo otra cosa, doctor. Tiempo es igual a cerebro. La palabra aquí clave es el tiempo. Doctor Seiber en la Universidad de California en la década del 90 hizo un estudio muy interesante
provocó infartitos en arterias cerebrales de monito y estudió ese cerebro al microscopio y determinó que por cada minuto que tarda una arteria del cerebro tapada se mueren 2 millones de neuronas. Wow. Y cuando tarda una arteria del cerebro tapada unas 10 horas, estamos hablando que se envejece, que el paciente puede envejecer hasta 36 años. Se traduce a una tasa de envejecimiento a ese nivel. Y definitivamente aquí el asunto es el tiempo. En el caso de los eventos isquémicos, que es el más común de los dos, tenemos para aplicar el tratamiento óptimo de trombolisis y trombectomía hasta 4.5 horas. El tratamiento es mucho más efectivo mientras más rápido se atiende. Eso no quiere decir que si el paciente le ocurrió un evento cerebrovascular y está cerca de la clínica, el familiar diga, no, vamos a prepararnos y luego, no. Mientras más rápido se atiende, mucho mejor, correcto. Llévelo como esté. Exacto. Para la trombectomía mecánica tenemos una ventana extendida, gracias a unos estudios que salieron hace aproximadamente unos 2 años, que se extiende hasta las 24 horas, pero aquí aplica lo mismo. Mientras más temprano tratamos el paciente, más chance tenemos de salvarle neuronas. Tiempo es igual a cerebro. Con relación a cómo llega el paciente y cómo, no solamente el médico debe de saber cómo reconocerlo, pero el familiar, el niñito que está en la escuela y al profesor le ocurre un evento, que está con la abuelita de compra y le está ocurriendo, o la abuelita lo está cuidando y le ocurre este tipo de evento. Hay síntomas esas señales. Sí, esas señales que se presentan con mucha frecuencia en estos eventos cerebrovasculares van desde que el paciente presente alguna alteración de la visión que puede ser que puede recuperarse rápidamente o puede permanecer por más tiempo, que el paciente sienta una sensación de mareos inusuales, que sienta adormecimiento de un ladito de la cara, que haya desviación de la comisura labial. Tenemos el labio céntrico en nuestra cara. Si la comisura labial se desvía hace un poquito, pues es una señal también. Debilidad en las extremidades, brazos y piernas. Le podemos, si presenta una de estas señales previas, le podemos decir a la persona que lo esté padeciendo que eleve las manos de esta manera, que cierre los ojitos y vamos a observar cómo uno de los brazos del paciente comienza a caer por esa debilidad. Eso es una señal importantísima y no se debe de perder tiempo, y el paciente debe de acudir urgentemente a un centro donde se le pueda dar una atención dirigida a tratar esa enfermedad. Eso es otro tema. Nosotros tenemos, y es uno de los trabajos... Perdóneme, doctor, porque usted ha tocado un punto demasiado importante del que justamente carecemos en la República Dominicana, que es educación en salud. Sí. O sea, eso es demasiado importante. Sí, parte del compromiso de nosotros como centro certificado y de las exigencias que nos hace la Organización Mundial del Ictus es precisamente la promoción en cuanto a la prevención de estos eventos y el reconocimiento de los síntomas. Obviamente nosotros estamos en plena disposición de colaborar con otros centros como lo hacemos hasta el momento, porque lo que queremos es que cuando el paciente llegue a un centro específico, pues se le pueda dar el manejo adecuado. Doctor, en estos 4 años, discúlpeme, ¿cuántos pacientes han atendido ustedes en esta unidad? Y el promedio de hora en que llegan esos pacientes, o sea, de tiempo oportuno o no que llegan esos pacientes. Bien, el dato más específico sería del año pasado. Tenemos aproximadamente que nuestro centro trató cerca de unos 700 pacientes con eventos cerebrovasculares. De estos, en la unidad tratamos aproximadamente unos 300 pacientes. De estos 300 pacientes, pues a 33 pacientes llegaron en ventana terapéutica para administrarle el medicamento trombolítico. ¿Ventana terapéutica? Ventana terapéutica que llegaron a tiempo para administrarle medicamento. ¿Antes de las 24 horas? ¿O durante las 24 horas? Para la administración de la medicación con el fármaco anticoagulante son hasta 4.5 horas. 4, 5, menos de 5 horas. Si llegaron
se atendieron 33 pacientes. Perfecto. Para realizarle trombectomía mecánica, que es una ventana un poco más extendida, tratamos 86 pacientes. A 86 pacientes el año pasado le hicimos trombectomía mecánica. Nosotros estamos tratando... Esos 86 llegaron dentro de las 24 horas. Dentro de las 24 horas, correcto. Obviamente, ahí descartamos muchos pacientes que, a pesar de que llegaron dentro de las 24 horas, por criterios de imágenes, de perfusión, tomografía con perfusión, resonancia con perfusión, no reunieron los criterios. Doctor, perdón, vamos a pedirle un permisito, sí. Usted me va a perdonar que lo estoy interrumpiendo mucho, pero vamos a ver entonces cómo tratarse eso que llegan después de esas 24 horas de haber empezado a presentar el evento. Nos lo va a contestar luego de esta pausa, así que regresamos. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el doctor Cosme González Villamán. El doctor dirige esta unidad de la que hemos estado hablando, una unidad especializada en tratamiento de eventos cerebrovasculares que funciona en Santiago. Doctor, usted nos hablaba de cómo llegan estos pacientes y con el tiempo, pero queremos saber, usted nos dice que en este año han tratado ustedes unos 300 pacientes, ¿y qué servicio ofrecen ustedes a toda esta región del Cibao? Bueno, para la zona de Santiago, los diferentes municipios, Costa Norte, Línea Noroeste, Cibao Central, nosotros el año pasado tratamos, con relación a los eventos, todos los eventos cerebrovasculares que ocurren en esa zona, estaríamos tratando 7.9% de la población. O sea, aún tenemos, con eventos cerebrovasculares, aún tenemos 92.1% de la población que tiene eventos cerebrovasculares, que se puede beneficiar de ese tratamiento. ¿En términos brutos de cuántos pacientes estamos hablando? Bueno, estaríamos hablando de aproximadamente entre 8.000 a 9.000 pacientes. Que pueden presentar estos eventos al año en esa región. En esa zona. ¿Y qué pasa con esos otros que no han llegado a su centro? ¿Van a otros, reciben tratamiento en otras áreas, aunque sean en las emergencias, en algunos hospitales? ¿Qué pasa con ellos simplemente? Bueno, los eventos cerebrovasculares tienen un espectro bastante amplio. Tenemos eventos cerebrovasculares pequeños que ustedes conocen, los TIAs, que son los eventos cerebrovasculares transitorios, que ocurren por el paciente, recupera de inmediato. Lamentablemente en nuestra sociedad todavía muchas familias pues retienen el paciente con un optimismo innato de creer que las cosas malas le ocurren a los otros, a los demás y no necesariamente a nosotros. Sí, entonces, no se va a mejorar, le damos remedio casero y ese tipo de cosas. Y a una oracioncita ahí. Exacto, entonces muchos de estos pacientes nos llegan ya en una ventana que no podemos hacer nada. Eso le iba a preguntar. ¿Qué porcentaje llega después de esas 24 horas vitales para atender estos eventos? Bueno, pues básicamente el 60-70% de los pacientes que recibimos pues ya no llegan fuera de esa ventana. Eso también es un compromiso que nosotros tenemos como centro certificado de poder eficientizar a que este paciente pues no llegue con una ventana terapéutica pues mucho menos. Y ya ese que llegó tarde, doctor, ¿cuál es la terapia? Entonces, ¿qué se le aplica? Este paciente que llega tarde, dependiendo del tipo de evento, nosotros tenemos oclusiones cerebrales de vasos pequeños y oclusiones, eventos que son transitorios como les mencioné. Los eventos de vasos grandes, que son cuando se tapan las arterias grandes del cerebro, que son los más catastróficos, en estos pacientes pues es básicamente, estos pacientes se representarían entre un 30 a un 40%, los eventos de vasos grandes, los catastróficos. Estos pacientes cuando nos llegan pues básicamente prevención secundaria. Primero, atender que si es un evento de un vaso grande que está tapado, que sabemos que va a haber una isquemia importante del cerebro, pues estar pendiente si hay que hacer una cranitomía descompresiva, porque no es solamente que el cerebro se infarta, sino que va a generar unos procesos citoquímicos donde el cerebro entonces se empieza a hinchar, a inflamar, a edematizar. Entonces en estos casos muchas veces se realiza cranitomía descompresiva. Si no es necesario realizar la cranitomía descompresiva, entonces la prevención secundaria, atender cuál fue la causa de este evento para prevenir que se produzcan eventos más adelante que pudieran resultar catastróficos. Es importante aclarar
que estos eventos, nosotros estamos viendo el paciente que le da el evento, el paciente que fallece, pero hay un tipo de paciente que la realidad de lo que ocurre muchas veces atraviesa las paredes de los hospitales, y es el paciente que queda con una discapacidad severa. Sí. Esto es como una especie de epidemia silenciosa. El paciente queda, si el paciente fallece, pues probablemente deje de ser en el momento un problema en lo inmediato de salud pública con relación a lo que representa este paciente. Como social, inclusive. Exacto, exacto. Pero el paciente que queda con una discapacidad. Que decía, perdón doctor, recientemente entrevistaba yo al periodista Félix Vinicio Lora, que sufrió un evento hace ya muchos años, y dice él que el 80% queda con algún tipo de discapacidad. Sí, no vuelven a ser el mismo después de un evento de este tipo. Entonces, este paciente que queda con una discapacidad, imaginemos que sea una discapacidad severa, que son muchos de los pacientes, este paciente no puede movilizar un ladito de su cuerpo. Si el evento es del ladito del hemisferio dominante, regularmente del lado izquierdo, el paciente pierde la capacidad de hablar. Se le dificulta la comunicación, pero en muchos casos el paciente tiene alteración en sus funciones mentales superiores y se desconecta por completo de la realidad, lo cual lo hace dependiente por completo de su familia. Ya eso trastorna el entorno familiar, porque si es un hombre que es el cabeza de familia, pues eventualmente el ente productivo de esa familia, pues ya deja de serlo, entonces se convierte en una carga para la familia. La mamá, si estaba en la casa o si trabajaba, pues se tiene que dedicar a atenderlo, a cuidarlo o a trabajar para pagar a alguien que le cuide. Obviamente eso limitaría los recursos y le limitaría el acceso en muchos casos, o sea, que es un drama social, doctor. a educación para sus hijos y las oportunidades de educación y muchas veces de superación. O sea, que esto es un trastorno, por eso le digo que atraviesa en muchos casos las paredes de los hospitales y se convierte en un problema que si ustedes lo pueden, ahorita yo le escuché hablar sobre la delincuencia, esas cosas, que puede tener un espectro que hasta toque la delincuencia, porque es que está trastornando un hogar y le está limitando oportunidades, y definitivamente tiene que ver también de una forma muchas veces directa o indirecta con este tipo de descomposición social. Un aspecto siempre importante en materia epidemiológica y de la salud es las edades de esos grupos de pacientes, o sea, tanto de lo que ustedes están viendo en la región del Cibao, como en sentido general, las edades y si tiene que ver el género, hombre, mujer y las edades. Bueno, con relación a las edades, no hay edad para presentar un evento cerebrovascular, pero las edades más frecuentes ocurren entre los 50 a los 70 años. Es la mayor. ¿Por qué? Es la mayor cantidad. Bueno, porque ya son muchos de estos pacientes, pues ya vienen padeciendo patologías de base como hipertensión, algunos trastornos diabetes, algunos trastornos cardíacos, etcétera, que los predisponen. Pero nosotros tenemos pacientes con eventos cerebrovasculares isquémicos de niños. No son los más frecuentes en los niños. Los hay. Lo más frecuente que ocurre en los niños no necesariamente son los isquémicos cuando se tapa la arteria. La mayoría de ellos son hemorrágicos por malformaciones arteriovenosas, rupturas de fístulas, etcétera. ¿Temas congénitos tal vez en los niños? Sí, hay un componente congénito. Muchas veces no se nace con la malformación vascular como tal, pero sí se nace con la predisposición en los vasos por una serie de factores de crecimiento angiológico de las arterias y las venas que deben de detener el crecimiento en un momento y continúan aumentando después que el niño nace. ¿Hombre, mujer, cuál más frecuente? Bueno, por debajo de los 55 años es un poco más frecuente en los hombres. Después de los 55 años ya no hay una diferencia significativa. Está muy a la par. Correcto. Entonces, doctor, la pregunta ahora sería, ¿qué hacer? ¿Cómo prevenir? ¿Qué necesita hacer el país? Pero ya como política nacional. Ciertamente. Para ir evitando, porque supongo yo que ustedes han visto aumento de casos, ¿verdad? Sí, no, claro. Pues como buena noticia, nosotros
hemos observado, ahora que estamos teniendo acercamientos con, tanto con el Sistema Nacional de Salud como el Ministro de Salud, una disposición a ayudar a que las cosas funcionen. Parte dentro, como le mencionaba, dentro de la certificación es ese acercamiento. Nosotros tenemos varios puntos. Ahorita hablábamos de llevar el paciente y trasladarlo. Nosotros tenemos un sistema de transporte, que es el 911, que funciona. Usted lo puede llamar como usted entienda, pero el sistema de transporte funciona. Ahora bien, la logística de dónde llevar el paciente cuando tiene un evento en específico, eso hay que mejorar. Porque igual te lo depositan en cualquier lado. Y ahora soy yo, doctor, que lo voy a interrumpir para irnos al último mensaje comercial ya del programa, y venimos entonces con esas recomendaciones. Regresamos ahora con el doctor Cosme González Villamán. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el doctor Cosme González Villanueva, doctor, hablando sobre este tema tan interesante y tan importante como es la prevención de los eventos cerebrovasculares. Doctor, usted estaba detallándonos un poco cuáles son esas acciones como política nacional que necesita el país para prevenir que más dominicanos sigan presentando eventos y falleciendo por esta causa. Sí, bueno, básicamente educación. Educación. Y las felicito por su programa y por darnos la oportunidad, porque esto que estamos haciendo es educación. Primero, la parte preventiva. Si usted sabe que es hipertenso, si usted pasa de los 40 años y nunca se ha hecho, si usted sabe que es hipertenso, pues sea fiel a su tratamiento, porque la hipertensión, como vemos, es uno de los detonantes más importantes para que se presenten estos eventos. Pero la hipertensión, padecer de la presión alta, eso no duele. Y nosotros como dominicanos muchas veces lo que no nos duele, lo que no lo tenemos... Somos más reactivos al dolor. Exacto, sí. Definitivamente. Entonces, si usted sabe que usted es hipertenso, que usted es diabético, si usted es obeso, si usted no hace ejercicio, trate de crear conciencia, ser fiel a su tratamiento y tratar de mejorar sus condiciones, tanto desde el punto de vista de sobrepeso como de alimentación. Si el evento cerebrovascular se presentó, recuerden, paciente que presente de forma súbita trastornos en la visión, trastornos de la marcha, desviación de la comisura labial, que la voz se le ponga estropajosa o que tenga debilidad de un ladito de su cuerpo, la mano o la pierna, es una señal de alarma y usted debe de actuar lo más rápido posible, porque con la tecnología que tenemos en el país, tanto en Santo Domingo como en Santiago, estos pacientes tienen chance de que se les pueda salvar el cerebro. Perfecto. Y eso es importante. Y eso es importante. Entonces ya como política nacional, ¿qué se debe hacer como país? Bueno, eso le mencionaba en el corte anterior, que afortunadamente nosotros hemos tenido varias cosas que nos han ayudado bastante a avanzar con los eventos cerebrovasculares y tiene que ver con la política pública. Desde hace ya algunos años estos tratamientos están en plan básico de tratamiento. Tanto el medicamento trombolítico como realizar las trombectomías mecánicas, y eso es un gran logro de nosotros como sistema de salud de país. Y la disposición que se tiene de los estamentos más grandes como instituciones ya de hospitales regionales, como ocurre por ejemplo en el Hospital Cabral Ibáez, que a raíz de esta certificación pues hemos motivado conjuntamente con la doctora Cristina Ramos la organización de una unidad allá en ese hospital, para tratar de ver si en un lapso de 8 meses, un año, podemos certificarla como centro esencial. Dentro de 2 semanas vamos a tener un encuentro que va a ser muy relevante con el ministro de Salud y con la dirección del Sistema Nacional, con el Servicio Nacional de Salud. Le estamos haciendo un planteamiento de organizar una red de centros para captar pacientes y que eventualmente puedan ser referidores a los centros donde se le puedan aplicar estos tratamientos. Excelente. Entonces, sí hay una disposición muy buena
lo que hemos visto de la parte de salud pública para que esto se haga. ¿Cuántos centros esenciales debería tener el país de esa naturaleza que capten por lo menos rápidamente estos pacientes y si hay algo más complejo pues puedan referirlo? Sí, claro, bueno, pues centros esenciales estaríamos hablando que en Santo Domingo necesitaríamos con la cantidad de población aproximadamente 10. 10. ¿Santiago? En Santiago estaríamos hablando de 7 a 8. Santiago incluye San Francisco de Macorís, La Vega. Sí, todo lo que es Valle del Cibao, Costa Norte y línea ¿Y el sur del noroeste. país? El sur está en mucha orfandad. Sí, el sur del país, pues tenemos que trabajar mucho con las infraestructuras, porque para obtener, lo ideal sería que tanto en el sur como en el este, contar con salas de hemodinamia donde estos pacientes se puedan tratar de la forma hiperaguda. Porque el este tiene ya hospitales importantes. ¿Se ha avanzado algo en el este del país? Pues no tengo tanto conocimiento del este. Sí sé que tienen salas de hemodinamia donde trabaja básicamente cardiología. No creo que tengan neurocirujano endovascular trabajando por lo menos de manera permanente. Y una vez que uno dice que uno tiene una unidad de evento cerebrovascular, la idea es que el equipo completo esté ahí para dar una respuesta cuando el paciente llegue. Pero eventualmente se debe de expandir hasta el este, que es una zona turística. Nosotros recibimos muchos pacientes que nos llegan desde el este, transportados en helicóptero. Todo turista, con esa gran cantidad de turistas y los ciudadanos de la región. Correcto. Bueno, doctor, el tiempo se nos terminó. Yo creo que solamente nos queda ya una exhortación final de parte suya a la población para que aprenda a identificar este tipo de eventos y de prevención y nada, reiterar las felicitaciones de nuestra parte a su unidad. La verdad que es un gran paso para el país. Muchas gracias. Bueno, pues para terminar, el tiempo es igual a cerebro. Primero trabajar la parte preventiva y una vez que se presenten estos síntomas, pues actuar deprisa. Bueno, gracias, doctor Cosme González Villamán, de este centro tan importante, de esta unidad de Coromina y Corazones de Santiago. Muchísimas gracias a ustedes también. Gracias. Hasta el próximo sábado a la misma hora por este Teleradio América.